asimilar, ¿ok? Entonces, la glucosa se encuentra en el torrente sanguíneo, ahí, ¿por qué? Porque ahí es donde el torrente sanguíneo es el que va a abastecer a nuestras células de todos los nutrientes que se necesiten. Entonces, una vez en el torrente, esta glucosa va a tener que entrar a la célula, ¿ok? Y una vez que entra a la célula, se lleva a cabo la glucólisis, y este proceso se va a llevar principalmente en el citoplasma de las células. Ustedes ya han visto en el caso del ciclo de Krebs que el proceso se lleva a cabo completamente dentro de la mitocondria. Entonces, hay un proceso que se llama compartamentalización de vías metabólicas, y esto nos dice que la glucólisis se va a llevar a cabo de manera específica en el citoplasma, ¿ok? La glucólisis se divide en dos fases, la fase preparatoria y la fase de obtención de energía. Aquí, no sé por qué le pusieron respiratoria, no sé si así lo encontraron, o solo fue error de dedo. No, fue error de dedo, era preparatoria. Ok, sí, sí, con razón dije, no lo había visto. Bueno, exactamente. Estas reacciones, o bueno, en general este proceso va a constar de 10 reacciones en total. Una, y se va a dividir en dos, una fase que es la preparatoria, es decir, donde van a estar preparando a la glucosa, le van a estar adicionando moléculas para que posteriormente esta molécula se pueda romper y pueda producir energía, que eso sería en la segunda fase, que son otras 5 reacciones que son de las 6 a la 10. En la fase preparatoria se gasta energía en forma de ATP cuando la glucosa se fosforila y se transforma en glucosa 6-fosfato. La fase de obtención de energía. En esta fase se empieza a obtener energía en forma de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH, que se incorporan posteriormente a la cadena de transporte de electrones. Entonces, bueno, aquí es importante que ustedes sepan, también en la primera fase es como si ustedes hicieran una inversión para posteriormente obtener una ganancia más grande, ¿ok? Entonces, pueden verlo de esa manera para que lo puedan entender mejor y lo recuerden también mejor, ¿ok? En la primera fase lo que ustedes van a hacer es invertir, es decir, agregar cosas a la molécula de glucosa, y ya en la segunda fase van a obtener esa ganancia que van a ser estas moléculas de ATPs y los cofactores como son los NAT reducidos, ¿ok? Fase 1, reacción 1. Un fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato es más reactiva que la glucosa, y la adicción del fosfato retiene a la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un fosfato es incapaz de atravesar sola la membrana. Esta reacción está catalizada por la enzima hexoquinasa. Ok, entonces bueno, en la primera reacción, como lo dijo bien su compañera, ustedes ya vieron un poco acerca de los compuestos que son fosfatados, ¿no? ¿Sí? Que tienen un grupo fosfato. Ya me imagino que eso ya lo vieron un poquito en ¿cómo se llama? Bioenergética. ¿Okay? Bueno, entonces, como ustedes saben, una vez que ustedes fosforilan un compuesto, el que sea, lo que van a hacer es darle cierta energía, y por lo tanto este compuesto va a tener mucha más energía y va a tener esta capacidad de reaccionar con otras sustancias. Entonces, por eso es que esta glucosa sufre este proceso de fosforilación, que le permite ser un compuesto más activo. De manera general, la glucosa en condiciones normales no se podría fosforilar, ¿ok? Porque se necesita un alto gasto de energía. Entonces, gracias a eso es que hay ciertas enzimas, como en este caso la hexocinasa, que es la que va a fosforilar a esta molécula. ¿Y de dónde va a obtener este grupo fosfato? Pues del ATP. Ya han visto la estructura del ATP, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es su característica principal?
O bueno, ¿cuál es su estructura? Pues que tiene 3 grupos fosfato, no sé. ¿Perdón? No, nada. No, sí, adelante. Bueno, los 3 grupos fosfato que tiene. Exacto. Sí, esta es la gran cualidad de este compuesto, que tiene 3 grupos fosfato y que estos grupos fosfato los puede ir pasando a sustancias que necesiten ser fosforiladas. Entonces, gracias a este compuesto es que nosotros podemos fosforilar ciertos compuestos, como en este caso la glucosa, y dar lugar a la glucosa 6-fosfato. Siempre que ustedes vean una enzima, si dice que es una cinasa, es que está fosforilando algo, ¿ok? Entonces, y el exo, bueno, se refiere al sustrato que va a fosforilar, ¿no? Que este es una exosa, ¿por qué? Porque tiene 6 carbonos, entonces es una cinasa, es algo que va a fosforilar a una exosa, que en este caso es la glucosa, ¿ok? Una característica muy importante de esto es que esta reacción es irreversible. ¿Qué se refiere? Una vez que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, ya no hay algo que, ya no hay un camino de regreso, ¿ok? Una vez que fosforila, se va a quedar así la glucosa. ¿Por qué? Porque el hecho el hecho de que estén fosforilando algo implica que tengan un alto gasto energético. Entonces, termodinámicamente hablando, sería muy difícil ahora quitarle este grupo fosfato. Necesitarían otra vez hacer un gasto de energía, y pues no tendría caso hacer un gasto para ponerle algo, en este caso a la glucosa, y hacer otro gasto para quitárselo, ¿ok? Entonces, si ustedes lo piensan un poquito, no sonaría lógico. Entonces, esta reacción, así como sucede, así se va a quedar, ¿ok? Y esto va a ayudar a que una vez que se convierte en glucosa 6-fosfato, impulse a la vía a seguir adelante, ¿ok? No da lugar a que se pueda regresar, ¿ok? Reacción 2. La glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, la fructosa 6-fosfato. La reacción está catalizada por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Ok, entonces, bueno, en este punto, aquí, por ejemplo, les faltó poner que esta es una reacción reversible. ¿Por qué? Porque cuando, bueno, no sé si ustedes en su bibliografía, no sé si recuerden, pero lo vamos a ver posteriormente, ustedes indican solo una flechita hacia el lado derecho, ¿ok? Esto indicaría, cuando ustedes vean una flecha de esta manera, lo que indica es que la reacción es irreversible, es decir, que no hay forma en que esto vuelva a regresarse. En el caso de la reacción 2, que es una isomerización, esta es una reacción reversible. Se puede regresar a la forma glucosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, ¿ustedes saben lo que es un isómero? Para empezar. ¿No? Bueno, solo contéstenme sí o no, no hay problema. Profa, ¿me escuchó? ¿Sí? Un isómero, tengo entendido que es una estructura que tiene los mismos átomos, pero están organizados de manera distinta. Exacto, así es. Entonces, bueno, en este caso, si ustedes pueden ver, si ustedes se dan a la tarea de contar cada uno de los átomos de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, el grupo fosfato va a ser lo mismo lo que tiene la glucosa 6-fosfato que la fructosa 6-fosfato, solamente que en una diferente organización, ¿ok? Pero en teoría, por eso es que son isómeros, porque van a tener la misma cantidad de moléculas o de átomos como les mencionaba, ¿ok?
Entonces, lo único que hace esta fosfoglucosa isomerasa es, pues, cambiar, ¿no? Dar una conformación diferente. Y bueno, y en este caso ya les mencioné que esto puede ser una reacción reversible, es decir, de glucosa 6-fosfato puede pasar a fructosa 6-fosfato y de fructosa 6-fosfato puede regresar otra vez a ser la glucosa 6-fosfato, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso el proceso puede ser cambiante y en ocasiones cuando la ruta, por ejemplo, ya hay mucha glucosa 6-fosfato, pero ya no hay un gasto de energía, entonces se podría quedar aquí esta fructosa 6-fosfato isomerizándose una u otra como un proceso de regulación en lo que la célula otra vez empieza a necesitar este gasto energético, ¿ok? Reacción 3. Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-bifosfato. Este paso lo cataliza la enzima fosfofructoquinasa, que puede ser regulada para acelerar o frenar la vía de la glucólisis. Ok. Entonces, bueno, aquí igual, ¿no? Entonces, aquí igual ya vieron cómo esta fosfofructosinasa se está, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Dice que es una sinasa, entonces está fosforilando algo, y es una fosfofructo, entonces está fosforilando esta fosfofructosa, ¿ok? Entonces, así es como nosotros podemos entender un poco el, se podría decir, el nombre de las enzimas que se utilizan en estas rutas. Y lo que vemos aquí es que igual, ¿no? Como en la reacción primera, que era una fosforilación, aquí otra vez entra a jugar este papel importante el ATP, prestando un grupo fosfato, que se pone aquí en este otro oxígeno. Y de manera, pues también lógica, esta reacción también nos va a resultar una reacción irreversible, es decir, no va a poder quitarse ese fosfato así como así esta fructosa, ¿ok? Que va a permitir otra vez que la vía hacia adelante. Reacción 4. La fructosa 1,6-bisfosfato se rompe mediante una aldosa para generar dos azúcares de 3 carbonos, la hidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas moléculas son isómeros, el uno del otro, pero solo el gliceraldehído 3-fosfato se puede continuar directamente con los siguientes pasos de la glucólisis. Bueno, entonces aquí, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué es lo que ven diferente? ¿Alguien? La presencia del doble enlace, ¿no? Exacto, también hay la presencia del doble enlace. ¿Qué otra cosa ustedes ven? Bueno, si se dan cuenta, lo que en un principio empezó a hacer este proceso fue crear esta molécula que era la fructosa 1,6-fosfato. ¿Para qué? Para que cuando se dividiera, para que se pudiera dividir, mejor dicho, esta molécula, ¿ok? Y nos dé lugar a dos compuestos diferentes, que es el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que hace esta enzima, pues es romper esta molécula, ¿cierto? Y generar dos moléculas, que es de la que nosotros vamos a estar obteniendo posteriormente estos otros dos ATPs, ¿ok? Entonces, bueno, de aquí, en este caso, pues esta hidrólisis igual es una reacción irreversible, ya no se podrían unir estas dos moléculas. ¿Por qué? Porque otra vez implicaría
un gasto energético para romper estas moléculas. Entonces, en este caso eso no se realiza. Si ustedes se dan cuenta, nos dan dos moléculas diferentes, cada una con su diferente grupo fosfato. Pero estas dos moléculas así no pueden entrar en la siguiente vía, solamente el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en la siguiente reacción lo que va a pasar es que esta dihidroxiacetona fosfato se va a tener que isomerizar y formar un gliceraldehído 3-fosfato, que son los que van a poder seguir en la ruta de la glucólisis, ¿ok? La deshidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ambas moléculas existen en equilibrio, pero dicho equilibrio empuja fuertemente hacia abajo, conforme se va utilizando el gliceraldehído 3-fosfato. Es así que al final toda la deshidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Y entonces, bueno, aquí volvemos a ver en esta reacción 5, como les mencionaba, es una isomerasa, es decir, va a formar otra vez este isómero de la dihidroxiacetona fosfato. Entonces, igual, si ustedes cuentan el número de átomos de oxígeno, carbono, hidrógeno que hay en esta molécula, es la misma que va a haber en este gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Entonces, aquí igual lo único que hace es isomerizar la molécula, y ya sabemos, ¿no?, que trifosfato, bueno, se refiere a esta triosa, porque tiene 3 carbonos, que está fosfatada, ¿ok? Entonces, hasta aquí van a terminar, y si ustedes se han dado cuenta, aquí lo único que han estado haciendo en este proceso es agregar moléculas, es decir, agregar grupos fosfato y estar isomerizando moléculas. Es todo lo que se ha hecho hasta aquí en estas 5 primeras reacciones de la glucólisis. Fase 2. Los azúcares de 3 carbonos formados en la primera mitad del proceso se someten a una serie de transformaciones adicionales para convertirse al final en piruvato. Desde aquí, todos los metabolitos que se obtengan han de multiplicarse por 2. Reacción 6. 2 semireacciones ocurren simultáneamente. El gliceraldehído 3-fosfato es oxidado y pasa a ser glicerato, permitiendo la obtención de una molécula de NADH+ e hidrógeno, a la vez que el fósforo inorgánico se une al grupo ácido del carbono 1 de la molécula, obteniéndose así 1,3-bifosfoglicerato. Esta reacción está catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Fosfato de... Entonces, bueno, aquí entonces, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es lo que ustedes ven que cambió? Pues que se añadió un grupo fosfato, ¿no? Exacto. Y se libera un hidrógeno. Exacto. Entonces, bueno, aquí no se ve, pero igual tendría que estar actuando algún, ¿cómo se llama? Tendría que haber fósforo igual en el ambiente que le permita, o bueno, en el ambiente de la célula, que le permita transferir ese grupo fosfato al extremo opuesto de donde se encuentra el primero. Y para que esto pueda suceder, pues tiene que haber una molécula que entre y se robe un hidrógeno, que en este caso es el que está aquí. Entonces, por eso es que entra esta molécula que es el NAT, se roba este hidrógeno y entonces queda como una molécula de NAT reducido, así se le llama cuando a esta molécula de NAT más este hidrógeno. Se reduce, pues sí, porque gana aquí protón. Por eso es que esta molécula se le dice que es un NAT reducido. ¿Ok? Y bueno, una vez que se roba esto, entonces permite ahora sí que se incorpore este otro grupo fosfato y entonces nos forma una molécula de 1,3-bisfosfoglicerato. Entonces, bueno, aquí ya se empiezan a obtener diferentes compuestos, como es el NAT reducido, y este es uno de esos compuestos que van a entrar posteriormente a la cadena respiratoria, ¿ok? O de electrones. Hidrogenasa.
Reacción 7. El 1,3-bisfosfoglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP, lo transforma en una molécula de ATP y, en el proceso, se convierte en 3-fosfoglicerato. Esta forma de obtener ATP sin la necesidad de oxígeno se denomina fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel. Okay. Entonces, bueno, aquí en esta reacción empezamos a obtener ya, como en la otra también, moléculas energéticas, como es otra vez el ATP, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, entre el ADP, que solamente tiene 2 grupos fosfatos, por eso es adenin difosfato, por eso es que así se llama. Entonces va a quitarle este grupo fosfato que se le habían agregado anteriormente y se lo va a quitar y entonces va a formar una molécula de ATP. Pero bueno, vamos a recordar que estos procesos ya vamos a obtener en este caso, 2 moléculas de ATP, porque como lo comentaron sus compañeros en un principio, partimos de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Y bueno, y se obtiene también un protón, que también es necesario porque gracias a este protón es que muchas sustancias se pueden estar transportando en la membrana celular, ¿ok? Bueno, aquí no hay mucho, se puede observar, es muy visible cómo este grupo fosfato pues se va, ¿no? Y se le queda el ATP. Y entonces se obtiene este hidrógeno. De sustrato. Durante bioenergética, me imagino que vieron estas fosforilaciones a nivel de sustrato, que es una de las formas en las que se puede obtener ATP. Entonces, bueno, por eso es que dice que es una fosforilación a nivel de sustrato, por la cual, bueno, se obtiene esta molécula de ATP. Reacción 8. El 3-fosfoglicerato se convierte en un isómero. El 2-fosfoglicerato mediante la enzima fosfoglicerato mutasa. ¿Ustedes qué ven entonces de diferente aquí? ¿Alguien? La posición del fosfato, ¿no? Exacto. Por eso es que es una mutasa, ¿no? Porque lo que hace es cambiar de posición el grupo fosfato que estaba aquí en el carbono 1 y ahora lo va a pasar hacia el carbono 2, ¿no? Bueno, hacia el oxígeno del carbono 2, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí no se obtiene nada, solamente se cambia la posición de un grupo a otra, del grupo fosfato a otra posición, ¿ok? Y eso mismo nos los indica, ¿no? Es decir, 3, ¿por qué? Porque está en el carbono número 3, 3-fosfoglicerato, y aquí dice 2 porque ahora se va a ubicar este grupo fosfato en el carbono 2, ¿ok? Mediante la enzima fosfoglicerato mutasa. Reacción 9. El 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato es una molécula inestable, lista para perder su grupo fosfato en el paso final de la glucólisis, enzima enolasa. Entonces, bueno, en este caso ya vimos de dónde se pierde el agua. Si ustedes se pueden dar cuenta de esta parte, ¿no? Del carbono 3, que es el que va a perder este oxígeno y este hidrógeno, ¿ok? Y bueno, aquí también, tal vez aquí, pues sí se logra ver, ¿no? Cómo este hidrógeno ahora se va a compartir con y estas 3 moléculas que se observan aquí, perdón, estos 3 átomos, que es estos 2 hidrógenos y el oxígeno, se van a ir en forma de agua, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la principal función de la enolasa, romper este enlace que existe entre este carbono y este hidrógeno y el oxígeno y llevarse entonces esta molécula romperla y entonces formar esta molécula de agua, que nos da pues este compuesto que es el fosfoenolpiruvato, que es un compuesto altamente energético.
Reacción 10. El fosfonol piruvato de inmediato dona su grupo fosfato al ADP y se forma la segunda molécula de ATP. Al perder su fosfato, el fosfonol piruvato se convierte en piruvato, el producto final de la glucólisis. Bueno, y en esta última reacción, entonces vamos a ver cómo este fosfonol piruvato, que es el que está aquí, como es altamente reactivo, en contacto con ATP y una piruvatosinasa, pues lo que va a hacer es, en este caso, esta piruvato, agregar este grupo fosfato al ADP, que es el adenin difosfato, y formar el adenin trifosfato, que es este, ¿ok? Y entonces recuerden aquí que no solamente vamos a obtener una molécula de ATP, sino también otras 2 moléculas de ATP y otros 2 protones de, y esos 2 protones que habían salido anteriormente, ahora van a entrar a la ruta, ¿ok? Y nos va a formar esta molécula que es el piruvato, ¿ok? Que es un compuesto pues que ya no tiene el grupo fosfato. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Creo que no. ¿No? Ok. Bueno, hasta ahí vamos a dejar tantito la presentación y solamente quiero comentarles, bueno, a esto me refería, ¿no? Que, bueno, cuando ustedes ven, y de seguro vieron en la bibliografía, pues hay ciertas rayitas, ¿no? Que indican la dirección de los procesos, es decir, si es una reacción reversible, es decir, que va a tener doble flecha, o si es una reacción irreversible, que solamente va a tener una flechita. ¿Okay? Entonces, bueno, así es como ustedes pueden saber si una reacción es irreversible o reversible. ¿Okay? Otra característica también es, por ejemplo, revisando las entalpías, ¿ok? La energía libre de Gibbs que se libera, ¿ok? Dependiendo de esta energía libre, si es qué tanta se agrega, es si nosotros podemos decir que es un proceso exotérmico o endotérmico, y si esta reacción es posible o puede ser una reacción reversible o no. ¿Ok? Y entonces aquí otra parte importante, que es la última, que me parece que no la trataron ustedes, es que una vez que aquí tenemos, no sé si ya vieron que hasta abajo está formado ya el piruvato, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí ya están hasta aquí abajo? Okay. Bueno, este piruvato puede estar, bueno, de manera espontánea, se oxida y forma el piruvato, pero en su forma ceto, ¿ok? Esta es su forma enólica. Ya vieron el doble enlace donde se ubica hacia el oxígeno, no, se ubica hacia el carbono. Y en la forma de ceto, que es de una cetona, este doble enlace se ubica en este carbono 2 y en el carbono 1 pues queda con el CH3, ¿no? Un metilo. Y esto va a ocurrir durante el ciclo de Krebs. Sin embargo, el piruvato puede también sufrir esta transformación al lactato cuando se encuentra en un ambiente de anaerobiosis. Es decir, nosotros sabemos que los microorganismos aerobios necesitan oxidarse, es decir, necesitan oxígeno para poder oxidarse. En este caso, como no es un ambiente que tenga oxígeno, el aceptor de estos protones va a ser el NAT, ¿ok? El NAT reducido. Y entonces esto lo que va a hacer es deshidrogenar otra vez esta molécula de piruvato y dar esta otra molécula que es el lactato, ¿ok? Y esta molécula pues es la que también se obtiene principalmente en el músculo y es la que se obtiene cuando nosotros nos embaramos, ¿ok? Porque como el músculo no tiene tanta disponibilidad de oxígeno, en ocasiones lo que se produce es este lactato, que es el que nos da en nuestros músculos esa sensación de embaramiento. ¿Okay? Entonces, bueno, esto también es otro proceso que puede sufrir el piruvato. ¿Okay? No es parte de la glucólisis, pero sí forma parte del proceso o de ¿cómo se llama? La ruta final del piruvato.
Entonces, bueno, esta molécula de piruvato que nosotros obtenemos, que es digamos que la meta, ¿no? De la glucólisis, obtener esta molécula de piruvato, las 2 moléculas de NAD y las 4 moléculas de ATP. Además de todo esto, pues es producir esta molécula, el piruvato. El piruvato es importante porque durante la gluconeogénesis, es decir, cuando nosotros tenemos mucho piruvato en el sistema, pues lo que se hace es hacer otra regeneración y volverlo a convertir en glucosa. Aquí también podemos ver que el piruvato puede pasar a un lactato por medio de la fermentación láctica, es decir, una fermentación anaerobia. El piruvato también puede pasar a un alcohol por medio de una fermentación alcohólica. Y el piruvato puede entrar al ciclo de Krebs y convertirse en un oxalacetato. ¿Okay? Entonces, la ventaja del piruvato es que es una molécula que puede descarboxilarse sin una intervención enzimática y por eso es tan importante cuando entra al ciclo de Krebs. ¿Okay? Porque, bueno, para ver ciclo de Krebs, pues tenemos que ver qué otros usos puede tener este piruvato. ¿Ok? Ustedes ya durante el ciclo de Krebs trataron dentro de sus animaciones trataron esta parte de la oxidación del piruvato. ¿No? Chicos. No, en mi caso, de mi equipo, no. ¿No? Ok. Bueno. Antes de pasar entonces a ver lo que es ciclo de Krebs, vamos a hablar de un poquito qué le sucede a este piruvato, ¿ok? Bueno, no sé si ustedes ya vieron lípidos, la verdad es que desconozco, pero una parte importante de la oxidación del piruvato es que a partir de nosotros podemos obtener este producto que es, o este compuesto que es la acetilcoenzima A. Esta molécula es muy importante porque esta molécula va a entrar igual en ciclo de Krebs. Entonces el piruvato va a tener 2 direcciones diferentes, ¿ok? Ay, aquí no lo tengo. Bueno, el piruvato puede entrar directamente a ciclo de Krebs para formar este compuesto que es el oxalacetato, que ustedes ya lo vieron. ¿Dónde está? Ajá. Entrar a ciclo de Krebs, piruvato, convertirse en oxalacetato y seguir el ciclo de Krebs. O tiene que formar esta otra compuesto que es la acetilcoenzima A, que es un compuesto que también va a entrar a ciclo de Krebs y que es importante. ¿Okay? Entonces, bueno, este proceso va también a suceder en el citosol, ¿okay? La oxidación de este piruvato. Primero el piruvato en citosol pues va a deshidrogenarse y una vez que está deshidrogenado, este piruvato se encuentra en citosol. Entonces, para que pueda sufrir este proceso, pues va a tener que ser introducido a la mitocondria, ¿ok? Mediante, bueno, un transporte va a estar acompañado de protones, ¿ok? Por eso es un transporte sin portador. Entonces, una vez aquí, lo que va a hacer es una serie de descarboxilaciones, ¿ok? Es decir, va a perder diferentes, en este caso, un CO2, ¿ok? Entonces, bueno, en un principio esto va a llevarse a cabo por un complejo que se llama piruvato deshidrogenasa, ¿ok? Y al final lo que nosotros vamos a obtener es a partir de un piruvato, un NAT y una coenzima A, vamos a obtener una acetilcoenzima A, un NAT, un protón y dióxido de carbono, ¿ok? Que por eso es que se va a decir que se descarboxila. Entonces, bueno, de inicio este piruvato lo que va a hacer es tratado por una piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa lo que le va a quitar es este CO2 y lo va a pasar a través de esta otra enzima que es la dihidropolil transacetilasa, ¿ok?
Y esta enzima lo que va a hacer es, si ustedes se dan cuenta, aquí está esta molécula, la acetilipoamida, lo que va a hacer es tratar esta molécula de dihidroxiacetilo, que es lo que se va a obtener una vez que se le quitó este CO2 al piruvato. La va a tratar, se le va a unir una coenzima A, y entonces vamos a tener aquí una acetilcoenzima A, que es la que se va a salir, y posteriormente vamos a obtener una lipoamida oxidada, ¿ok? Esta lipoamida oxidada va a tener que ser, pues, otra vez reducida. ¿Para qué? Para que se pueda obtener otra vez esta acetilipoamida y pueda volver a sufrir este proceso. Y esta acetilipoamida oxidada lo que va a tener que, o la forma en la que se va a reducir es por medio de un FAT, ¿ok? Este FAT va a entrar, le va a quitar sus 2 protones y posteriormente un NAT va a entrar y va a quitarle, estos otros 2 protones que ya tenía el FAT reducido, ¿ok? Entonces, bueno, creo que suena un poquito complejo y enredado, pero bueno, lo único que se va a obtener de esta reacción es el piruvato, el NAT reducido, que aquí se ve, el acetilcoenzima, el NAT reducido, un protón y un CO2. Esos van a ser los productos que se obtienen de todo este proceso que va a llevarse a cabo por el complejo de piruvato deshidrogenasa. Y bueno, lo que va a entrar a la vía, pues esto es un piruvato, un NAT y una coenzima, ¿ok? Que es un piruvato, una coenzima A, que es la que entra aquí, y un NAT, ¿ok? Que es este que entra, y bueno, va a salir como reducido. Entonces, bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de aquí se va a producir esta acetilcoenzima A, que es la que va a entrar en ciclo de Krebs. Me parece que ustedes, bueno, eso ya dentro del ciclo de Krebs, ustedes ya lo vieron, ¿no? Que se necesita una molécula de acetilcoenzima A para que se lleve a cabo todo el proceso. ¿Okay? Entonces, por eso es importante que sepan de dónde salieron estas moléculas. Y bueno, estas moléculas salen de una oxidación del piruvato. Y por último, bueno, quiero mostrarles estos, digamos que lo que se obtiene, el rendimiento que se obtiene del proceso de glucólisis, ¿ok? Que nosotros vamos a obtener 2 moléculas, bueno, en ese caso dice lactato porque es anaerobia, pero bueno, nosotros vamos a obtener 2 moléculas de piruvato, es decir, de 3 átomos de carbono, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAD reducido, ¿ok? Es lo que nosotros vamos a obtener a partir del proceso de glucólisis. Entonces, bueno, esto me gustaría que lo tuvieran en cuenta porque al final vamos a hacer pues el rendimiento total de una molécula de glucosa que pase por glucólisis y ciclo de Krebs, es decir, que se oxide por completo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Ah, no, esto no es. Ok. Bueno, entonces el fosfoenol piruvato. Vamos a pasar entonces al siguiente proceso que es ciclo de Krebs, ¿ok? Bueno, aquí, de acuerdo a sus exposiciones, perdón, a sus animaciones, ¿ustedes creen que tienen todos los datos necesarios para que se mencionaron aquí?
¿Sí, no? O sea que si se entiende bien lo que era a partir de esta presentación o algo así. Bueno, Exacto. de las presentaciones. Exacto, o sea, si de acuerdo a sus animaciones que cada uno de ustedes o cada uno de sus equipos realizaron, se entiende lo que se vio en esta presentación, porque bueno, esta la utilizamos como ejemplo, pero sí se entiende todos los pasos que se necesitan, las moléculas que entran, las moléculas que salen, por qué entran, por qué salen, eh, todo esto. A lo mejor, por ejemplo, a este equipo lo único que le faltó podría ser que no anotó si una reacción era reversible o era irreversible, ¿ok? Que es importante para que sepan, porque esos son puntos de regulación, ¿ok? Porque cuando una reacción puede ser reversible, pues entonces puede estar ahí como que de un compuesto a otro, pero no sigue el camino, me explico, no fuerza a la vía a seguir el camino hacia obtener un piruvato, por ejemplo, sino se entretiene ahí un ratito la vía en lo que se necesita o no este gasto energético, ¿ok? Pero bueno, supongo que bueno, en mi consideración es lo único que le podría haber faltado a esta presentación, porque está muy bien, eso de poner las estructuras es muy bueno porque les permite visualizar qué se está agregando, qué se está quitando, entonces me parece bien. ¿Okay? No sé, por ejemplo, las otras exposiciones, porque la verdad, perdón, las otras animaciones, porque no las revisé. ¿Sí? ¿No? No sé, yo creo que sí. Bueno, ajá. ¿Esta es tu exposición en tu caso? No. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, pues, por ejemplo, tú estás de acuerdo porque sí, o sea, me parece que tiene los elementos suficientes para que lo puedan entender y tal vez con una mínima explicación como la de ahora, pues podemos entender todo este proceso. Pero no sé, por ejemplo, sus otros compañeros. Yo sí tuve un error, profesora. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, bueno, ya ahorita que lo checamos, vi que cometí un error en la presentación que hice, en donde se divide la estructura. Yo había entendido en un video que vi que se regalaba un hidrógeno, pero no, simplemente se vuelve a acomodar. aquí. Ajá. Ajá, sí, sí, recuerden que son, al final y al cabo son isómeros y recuerden que la molécula como tal de glucosa con estos fosfatos lo que va a hacer es dividirse prácticamente por la mitad. Por eso es que al final, por eso es que de una hexosa pasa a esta pentosa para que posteriormente se pueda dividir de manera equitativa, ¿ok? Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta aquí la molécula pues se parte aquí, ¿no? Se quedan estos 3 oxígenos con una y estos 3 oxígenos con otra. Entonces prácticamente la molécula se va a dividir aquí. Y entonces, sí, tomen en cuenta que se tiene que dividir prácticamente en partes iguales, ¿ok? Que son isómeros al final de cuentas. Entonces, bueno, si tienen algún error, pues pueden, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Podrían no volverlo a hacer, pero a lo mejor sí ponerle ahí una anotación de que ustedes sepan en qué se equivocaron y de manera que les quede todo más claro, ¿no? A ustedes. Entonces, bueno, más o menos de esta forma tendrían que estar todas las presentaciones, ¿no? De manera que se entienda. Mediante una aldosa. Entonces, bueno, ya no hay dudas con glucólisis, quedó todo muy claro. Sí, bueno, sí, hasta ahorita creo que sí. Bueno, entonces, solo aquí también faltaría agregar el rendimiento que se obtuvo de toda esta glucólisis. Es decir, si nosotros hiciéramos un balance de lo que se gasta y de lo que
no se gasta, por ejemplo, tomando en cuenta aquí. Ay, creo que ya no sirve. Es otra voz. Bueno, por ejemplo, si ustedes tomaran en cuenta en cada una de las reacciones cuántos ATP se utilizan, por ejemplo, cuántos ATP se obtienen y hicieran un balance, lo que les van a obtener es que... la fase de obtención de energía. Porque recuerden que en la primera parte lo que implica es un gasto, ¿no? Y en la segunda parte ya obtienen la energía como tal. Entonces, si es en ese balance que lo van a hacer de tarea, solamente, no es para entregar, solo háganlo para que les quede más claro. A lo mejor ya sin necesidad de ver la presentación, sino de su misma bibliografía, que está la ruta completa para que la puedan visualizar de manera como global. Vean cuántas moléculas de ATP utilizan en el proceso, cuántas moléculas de NAT utilizan en el proceso y cuántas moléculas obtienen de estos mismos compuestos, es decir, cuántos NATs obtienen y cuántos ATPs. Y hagan su resta y al final van a ver que se obtienen 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NAT, ¿ok? ¿Sí me entendieron en esa parte? Es decir, bueno, lo vamos a hacer de una vez. Y la adicción del fosfato retiene la glucosa dentro de la célula, porque la glucosa con un sulfato es incapaz de atravesar la cisfosfato. Por ejemplo, en esta reacción nosotros podemos ver que se gastó un ATP, ¿cierto? En esta otra reacción, pues, no hay un gasto. En esta otra reacción también se va a utilizar una molécula de ATP. Si ven, entra un ATP y sale un ADP. Creo que en esta otra reacción tampoco. Entonces, bueno, por ejemplo, de aquí se obtiene un NAT reducido, ya es una ganancia. ¿Por qué? Porque es una molécula que sale, ¿no? Un NAT más este protón. Profa, una pregunta. Dime. ¿Ahí solo se produce un NAD? Es que yo había leído en un libro que se producen 2 NAD. Ajá, aquí, bueno, sí lo menciona su compañera, que a partir de esta reacción, todas estas moléculas que se obtienen las van a tener que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí no partimos de un gliceraldehído 3-fosfato, partimos de 2 gliceraldehídos 3-fosfato que se obtienen de la reacción anterior. Por ejemplo,
Otra cosa no quiere. Por ejemplo, aquí. Entonces, bueno, recuerda que partimos de un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxiacetona. Pero al final de cuentas, esta dihidroxiacetona se va a convertir por la isomerasa en un gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, al final vamos a partir de dos gliceraldehídos 3-fosfato, no solamente de uno. Entonces, por eso es que menciona aquí, o bueno, no menciona, pero a partir de esto ya no vamos a partir de una molécula de gliceraldehído, sino de dos, y por lo tanto vamos a obtener 2 NAD reducido y no solamente uno. Aunque aquí mencionen que solo es uno, pero bueno, no, vamos a obtener 2. ¿Sí te quedó claro por qué? Sí, profa, ya entiendo. Gracias. ¿De qué? Entonces, bueno, ustedes vayan haciendo como la anotación de lo que se obtiene y lo que no. Entonces, hasta ahorita vamos gastados 2 NADs y vamos gastados 2 ATPs y hemos obtenido 2 NADs, ¿no? Hasta la reacción 6. Entonces, bueno, aquí vamos a obtener una molécula de ATP, pero recordemos que es por 2. Entonces, aquí obtendríamos 2 ATPs. En este caso no se obtiene nada porque solamente es un cambio del grupo. Bueno, en esta reacción se obtendría una molécula de agua, pero bueno, recordemos que en sí las reacciones se están realizando en un medio acuoso, entonces, bueno, el agua puede ir y venir, pero está disponible siempre en el medio, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a obtener otros 2 ATPs. Y bueno, como último, 2 moléculas de piruvato. ¿Ok? Porque tenemos uno, pero recordemos que vamos a obtener 2 moléculas porque así como partimos de 2 moléculas de fosfoenol piruvato, vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. Entonces, bueno, durante estas reacciones ustedes ya vieron que al principio gastamos 2 moléculas de ATP. Sin embargo, cuando producimos 2 moléculas de NAD, 2 de ATP de una primera de una primera fosforilación a nivel sustrato, otros 2 ATPs y 2 piruvato. Entonces, bueno, si a esta última ganancia nosotros le quitamos los 2 primeros ATPs que invertimos, obtendríamos ya ahora sí los 2 NADs que se obtienen de la reacción 6, los 2 ATPs que se obtienen de la reacción 8 y 9, y los 2 piruvatos, de la reacción 8 y de la reacción 10 se obtendrían los otros 2 ATPs y las 2 moléculas de piruvato. Entonces, bueno, si ustedes ya vieron con esto como si se cumple esto que yo les mencioné en la diapositiva, de que se obtienen al final 2 moléculas de piruvato, 2 de ATP y 2 de NAD reducido, ¿ok? Entonces, bueno, supongo que ahora sí ya con esto queda como completo el rendimiento de la glucólisis, ¿ok? En el caso del ciclo de Krebs, ¿tienen la misma, el mismo tipo de animación o ya la tienen de diferente forma? Es decir, ¿se muestran las estructuras o no? Sí se muestran, pero es diferente el video. Ok. ¿Es la primera? Sí, profa.
Me parece que de por sí le cuesta cargar las animaciones. Pues como para mañana va a estar esto. Ok, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Y cuándo es su próxima clase? El jueves. Ok, bueno, entonces nos reuniríamos otra vez el jueves para checar ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, bueno, lo importante de ahora es que ya tomamos en cuenta, vimos la glucólisis como de una manera más, a lo mejor un poco más explicada, un poco más profundizada, y me parece que ya no quedaron